Y a lo que pues a lo que más iba era como tipo a la evaluación. Yo creo que la animaron en ese momento. Queremos información real, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, porque estamos muy consternados, no sé, yo siento una impotencia de no poder hacer más. Aquí platicábamos de este caso ayer. Blanca Adriana fue a una clínica estética clandestina el lunes en Puebla. Desde entonces su familia no sabe absolutamente nada de ella. Hoy se informó de un hallazgo a varios kilómetros de ese lugar, en otro estado. ¿De qué se trata? Esta es la información. Yo quiero pensar que cuando iban sacando a mi mamá, pues tal vez ella iba inconsciente. No muerta ni nada así, probablemente inconsciente. Buscarla hasta que la encuentre. Buscarla porque es un infierno el que estoy viviendo como mamá. Solo quiero que aparezca y por favor, esa doctora que se la llevó, que me la regrese. 3 días después, desde la última vez que la familia de Blanca Adriana la vio con vida, todo indica que su cuerpo fue localizado esta mañana en Tlaxcala. El reporte preliminar de Fiscalía es que coincide en un 90%, pero falta que ellos hagan la confirmación oficial. Su cuerpo habría sido arrojado dentro de una zanja sobre la calle 4 Norte en la comunidad de Santiago. Estaba parcialmente sumergido en un canal de aguas negras. Según los primeros reportes, Blanca habría sido llevada desde Detox Clínica, ubicada en la capital de Puebla, hasta el municipio de Atlalzayanca. En dicha clínica clandestina, fue convencida de realizarse en ese momento un procedimiento estético por Diana Alejandra Palafox Romero, quien no cuenta con cédula profesional médica. Este hallazgo ocurre un día después de la localización del Mini Cooper rojo con el que presuntamente la supuesta doctora junto a su hijo y otra persona sacaron a Blanca de la clínica clandestina y que fue encontrado en el fraccionamiento El Pilar en San Pedro Cholula. Blanca Adriana Vázquez Montiel tiene 37 años, un esposo y 2 hijos. Hace un par de horas Imagen Noticias habló con Adrián, el hijo de Blanca, y nos comentó que hasta ese momento las autoridades no les habían dado ninguna información, nada, aunque escuchamos al secretario de Seguridad de Puebla dar detalles a los medios de comunicación de la mujer que se hacía pasar como doctora, su hijo y la otra persona que se ve en el video donde presuntamente suben a Blanca a un auto. No hay rastro. Tras darse a conocer el hallazgo de esta mañana, su familia se trasladó a la Fiscalía de Tlaxcala. Su madre dijo esto. Voy a hacer todo lo que está en mis manos, todo para que dos personas paguen lo que le hicieron a mi hija. Ahorita me ven que no puedo, pero ¿por qué no me conocen? Se metieron con la persona equivocada. Y esto no se va a quedar así. Hace unos instantes, la Fiscalía de Puebla informó que el cuerpo sin vida localizado hoy tiene las características físicas, vestimenta, incluso un tatuaje. Coincide con lo descrito, pues, de Blanca Adriana por su familia, sus señas particulares. Sin embargo, señalaron que van a esperar a los familiares de Blanca precisamente para que ellos realicen la identificación correspondiente. Así que vamos a seguir pendientes de este caso. Así iniciamos Imagen Noticias de jueves. Muy buenas tardes. Acompáñenos. Más adelante, Karime fue brutalmente golpeada por su novio. El sujeto presume pertenecer al ejército. Tenemos la historia. Así, sujetos encapuchados y armados encañonaron a un trabajador para asaltar una tienda en Puebla. Esto fue lo que pasó. Estos sujetos sometieron al empleado de un minisúper del fraccionamiento Lomas de Angelópolis en Puebla para llevarse la venta del día y mercancía.
Todo comenzó cuando estos 4 tipos encapuchados y con cascos de motociclistas, 2 de ellos armados, entraron al negocio y encañonaron al encargado. Primero el ladrón de sudadera azul comenzó a embolsarse varias botellas de alcohol, mientras otros 2 cómplices amagaron al trabajador y el cuarto fue a revisar la parte trasera de la tienda. Los tipos le pasaron báscula al empleado y después abrieron la caja registradora para agarrar todo el efectivo. El ladrón que había ido a checar la parte trasera del negocio regresó y le señaló a uno de sus cómplices una bodega y le ordenó que la abriera. Tras esto, el sujeto regresó por el encargado y lo arrastró hasta la bodega. Otro tipo se fue detrás de ellos y se quedó con el trabajador, mientras el otro ratero regresaba para seguir embolsándose cosas. Luego de la caja registradora, siguieron con los cigarros, mientras el tipo de azul seguía guardándose varios pomos. De repente, un hombre de traje entró al mini super y pese a notar la presencia de los delincuentes, actuó como si no pasara nada y se puso a checar los refris con total tranquilidad. 2 de los sujetos amagaron con irse, pero recularon y regresaron a ver qué más les cabía en sus ya retacadas mochilas. Esto mientras el hombre de traje seguía tratando de escoger una bebida sin inmutarse por los rateros. Tras varios segundos, el tipo que estaba en la bodega con el empleado salió y al ver al tranquilo cliente lo encaró. Uno de los sujetos armados le apuntó y luego su cómplice se lo llevó a la bodega. Momentos después, el tipo de casco le dijo algo al hombre de traje y caminó hacia la salida detrás de los 4 rateros. Pero al intentar salir lo regresaron y tuvo que esperar a que se fueran. Este asalto armado ocurrió la madrugada de ayer en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, supuestamente uno de los más seguros y exclusivos de la ciudad de Puebla. Los dueños del negocio asaltado dijeron que la policía se tardó más de media hora en llegar al lugar y, como suele pasar en estos casos, hasta el momento no hay detenidos por el robo. Aquí en Tuxtla. No sé cómo me desahogué, pero si te jalas, no sé cómo me apretaste, Esta fue la tortura de la que 2 hombres fueron víctimas por parte de policías de diferentes corporaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el video se ve a 3 agentes cómo colocan una bolsa de plástico a un hombre sentado en un sillón, después otro hombre sometido con una bolsa negra en la cabeza, mientras 2 agentes de seguridad se ríen de lo que está pasando. ¿Y qué cree? Horas después de la difusión de este video, de estas imágenes, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llave Abarca, informó que ya hay detenidos, 10 personas detenidas. Se trata de un subdirector, 3 agentes del Ministerio Público, un secretario y 5 policías. El fiscal agregó que la grabación fue hecha durante un operativo en conjunto que encabezó la propia dependencia el 14 de marzo. Ayer se reportó un ataque directo aquí en la Ciudad de México, en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez. De nuevo, sicarios en moto atentaron contra el conductor de un auto y el momento del ataque quedó captado. Así, sicarios en moto atentaron contra un automovilista en calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Fue alrededor de las 8:10 de la mañana, cuando la tranquilidad de la calle Alabama, en la colonia Nápoles, se vio interrumpida. En la zona ya había movimiento. Precisamente, la cámara de un negocio captó el momento de la agresión. Al parecer, el auto gris se encontraba detenido cuando aparecieron los 2 sujetos en moto. El conductor sabía que iban por él y aceleró. Sin embargo, no logró avanzar más de 10 metros, pues se encontró de frente con una moto y otro vehículo estacionados, impactándose de lleno contra ambos. Este momento fue aprovechado por los sicarios, quienes, según testimonios, dispararon contra el conductor en más de 8 ocasiones, para luego huir a toda velocidad. Tras el ataque, una mujer salió para auxiliar a la víctima, quien seguía con vida. De inmediato, vecinos los ayudaron a bajarlo para trasladarlo a un hospital de la zona con varias heridas de bala. Más tarde, el hombre fue identificado como Brian Balbino Huerta, alias El Balbino,
presunto extorsionador y traficante de drogas. Además, se le relaciona con al menos 2 tiroteos en el que se habrían registrado homicidios. Hoy se debate entre la vida y la muerte. Los sicarios aún no han sido identificados. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los 2 sujetos abandonaron la moto en una casa de la alcaldía Álvaro Obregón, se cambiaron la ropa y se fueron en otro vehículo. Hasta el momento, no ha sido confirmado por las autoridades capitalinas si el ataque fue un ajuste de cuentas relacionado con las presuntas actividades ilícitas. Esta mañana el querido Carlos Jiménez confirmó que fue detenido un hombre relacionado con ese ataque, identificado como Christopher, quien al parecer ayudó a escapar a los 2 sicarios de la moto. Sin importarle nada, este motociclista sacó un arma y disparó en pleno paseo de la Reforma. Iba manejando acompañado de una mujer y fue a la altura de la glorieta de Simón Bolívar, hacia la colonia Guerrero. Así decidió tirar al aire en varias ocasiones, sin importarle que estaba frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. La policía capitalina precisó que esto ocurrió el 19 de mayo y aseguró que ya investiga los hechos y está rastreando al responsable. Y mire, la violencia sigue imparable en Sinaloa. Veamos estas imágenes, lo que ahí sucedió. Observe nada más ese momento. Le digo, es Sinaloa, con su violencia imparable. Estos pequeñitos estaban entrenando fútbol y sus papás tuvieron que tirarse al suelo tras escuchar balazos en las inmediaciones de la cancha en la que jugaban en Culiacán. El ataque ocurrió en una casa cercana, ahí por el lugar. Eso provocó la movilización del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad municipal sin que se reportaran heridos. En otro punto de Culiacán, 2 hombres de 22 y 45 años fueron asesinados a balazos frente al estadio de béisbol de Los Tomateros. Esto fue anoche. Sujetos armados interceptaron a sus víctimas y les dispararon mientras viajaban en su auto. Hasta el momento no hay detenidos. La Fiscalía de Sinaloa dice que ya investiga, pero bueno, ¿cómo está Sinaloa en estos momentos? A ver, ya pasaron 22 días de que Estados Unidos acusó a Rubén Rocha, el gobernador, de presuntos vínculos con los Chapitos, y tras varias especulaciones, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó que Rocha Moya se encuentra en Sinaloa, que ahí está, afirmó que su localización no ha sido reservada. Escuchemos lo que dijo el secretario. El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, está como al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido, la escolta corre a cargo del estado. Pero a ver, pese a estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Rocha está en su casa, que continúa con el resguardo de guardias nacionales. También dijo desconocer si el senador Enrique Insunza también cuenta con protección de la Guardia Nacional. Esta mañana en Cuautla, Morelos, se reportó el ataque armado en contra de un chofer de la Ruta 9 de transporte público local. Según los primeros reportes, esta agresión podría estar relacionada con el delito de extorsión. Y es que esta ruta canceló operaciones la semana pasada porque recibió amenazas. Recordemos que en medio del combate a la extorsión hay una orden de aprehensión en contra del alcalde Jesús Corona Damián. Y mire, precisamente ayer le di a conocer que en el contexto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, detuvieron a Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlaucan, también Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla. Estos 2 personajes lo platicábamos aquí, pero la Fiscalía General de la República confirmó que estas detenciones están relacionadas con una posible infiltración criminal mediante el financiamiento de campañas políticas a nivel local.
Y ante esta situación, la presidenta Sheinbaum propuso esta mañana una reforma al Código Electoral, esto para crear una comisión de verificación de integridad del INE que revise que los candidatos de los partidos no tengan vínculos con el crimen organizado, hasta dónde hay que llegar. Señaló que la iniciativa se enviará para que se discuta en el periodo extraordinario del Congreso y afirmó que todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia. Esto dijo. Y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados. Pero es importante, si vamos a tener elección en el 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente. Y esta mañana el colectivo Mexicanos al Grito de Paz desplegó otra enorme manta en el Zócalo en la que exhibía a 12 funcionarios de la 4T señalados por sus posibles vínculos con el crimen organizado, pero como ya había pasado a inicios de este mes, un grupo de personas se las quitó y la destruyó. Ahí está el momento. Hoy la presidenta Sheinbaum se reunió, mire, en Palacio Nacional con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, con Markwayne Mullin. Por la mañana adelantó que tratarían temas relacionados con la coordinación bilateral en materia de seguridad. Eso sí, descartó hablar sobre Sinaloa. Y mire, a esta reunión llegó también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Lo hizo barriéndose a bordo de una motocicleta. Vea usted. Mire, aquí le conté de un hombre que le disparó a sangre fría a otro, ¿se acuerda? Ayer lo contábamos aquí. Y él se suicidó, se quitó la vida a plena luz del día en una transitada vía de la Ciudad de México. Imagen Noticias pudo platicar con un testigo que presenció los hechos. Aquí está. El chico de azul le dijo al de negro que lo iba a dejar. Este caminó y le dio por la espalda 2 tiros. Y después él se puso la pistola en la cabeza y se tiró. Una presunta ruptura amorosa entre estos jóvenes terminó en tragedia. Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la mañana en plena calle de la colonia Nueva Argentina, esquina Calzada México-Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El chico de camisa azul es Sergio. Se observa que su paso era apresurado y el joven que lo sigue es Luis Fernando, presuntamente su pareja. Luis Fernando cargaba con una mochila en mano. De ahí sacó un arma. En solo segundos apuntó hacia la cabeza de Sergio y disparó. Imagen Noticias contactó a un vecino que fue testigo de los hechos. Lo único que te puedo decir como testigo presencial de los hechos es que no fue ni un robo, ni por un amante, ni por una mujer. Los chicos eran pareja. A pesar del paso de automóviles y motocicletas por la zona, Luis Fernando no intentó huir ni tampoco se alertó de que alguien lo estuviera viendo. Instantes después del primer disparo, le dio 2 tiros más. Pero la desgracia no terminó ahí. En las imágenes se ve que Luis Fernando se queda inmóvil unos segundos y después se dispara a sí mismo en la cabeza. Así quedaron sus cuerpos tendidos en el pavimento, ambos con una historia que solo ellos sabían. Es un fenómeno, te comentaba los 11 anillos de este jugador. Tranquilo. Bájense todos de una vez, la llave rápido. Llaves, teléfonos y carteras, rápido. No puede ser. Ayer le mostré este momento en el que el periodista Fernando Vargas fue asaltado mientras daba un reporte en vivo. Imagen Noticias habló con él, narró que esto ocurrió en una gasolinera en Temixco cuando venía de regreso de Huaxtepec con su esposa y sus hijos. Se llevaron su celular, la camioneta, cartera con tarjetas, dinero, la licencia de conducir, credencial de lector y hasta los juguetes de su hijo, lo cual provocó un momento de tensión porque el niño intentó pedirles que no se los llevaran y los ladrones los encañonaron. Después de esta tremenda, terrible historia, Fernando tuvo que vivir otro capítulo igual de angustiante, ir a la fiscalía a denunciar. Se me trata de mala manera, de manera muy prepotente salieron a pedirme identificación y a regañarme porque cómo se me ocurría no traer a la mano mi número de serie del automóvil, el número de motor, número de póliza o alguna credencial que me identificara. Se deslindan, ¿no?, de cualquier investigación porque pues no contaba yo con información en ese momento.
Después de esta experiencia, Fernando dijo que pues no le interesa seguir con la denuncia. Sin embargo, hace un llamado para todos aquellos que vendrán como aficionados o periodistas deportivos a la Copa de Fútbol. Tengan mucho cuidado y alzo la voz también para un tema de colegas internacionales, de que si van a venir a cubrir el Mundial, sepa que vienen a una zona de guerra, ¿no? Como casi siempre ocurre en estos casos, después de que esto se hizo público y después del reclamo de Fernando, la Fiscalía de Morelos difundió un comunicado. Aseguran que van a abrir una investigación para deslindar responsabilidades ante probables irregularidades en el comportamiento de los funcionarios que no atendieron a Fernando y además establecerán contacto con él para darle acompañamiento. Veremos. Faltan huevos, cabrón, es cierto. ¿Quiénes son los protagonistas de ese pleito que acabamos de ver? Mire, el señor de camisa amarilla que vimos lanzar lo que parece ser un servilletero es Juan Antonio Nemidip, quien fue secretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte. Esto ocurrió ayer en los portales del Centro Histórico de Córdoba. El señor que está sentado, a quien le avienta este servilletero, es el empresario Celso Noval. Según testigos, el empresario hizo algunos reclamos contra el exfuncionario y todo esto derivó en la confrontación que acabamos de ver. No pasó a mayores, aunque incluso llegaron policías para calmar los ánimos. Hablando de Veracruz, mire, una investigación de Quinto Elemento Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística revela la crisis humanitaria de desapariciones que se vive en ese estado, en el gobernado por Rocío Nale. Mire, hay 23 anfiteatros, el segundo número más alto del país. 14 de ellos incluso están saturados. Además, no hay suficientes especialistas, protocolos de identificación ni inversión pública. Y más adelante, choque múltiple deja a personas heridas. Hay varios automóviles afectados. En un momento regresamos con las imágenes y el reporte completo. Quédese. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Tlaxcala hallaron en el municipio de Contla el cuerpo de Juana Margarita, la conductora de taxi por aplicación, reportada como desaparecida hace más de una semana. La mujer de 45 años fue vista por última vez la madrugada del 9 de mayo tras concluir un viaje en Apizaco. La COFEPRIS emitió un aviso de riesgo para alertar a la ciudadanía sobre 180 marcas de cigarros que se venden ilegalmente en el país. Señaló que la distribución y venta de estos productos se realiza sin cumplir los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria mexicana. Y en Nigeria detuvieron a 3 mexicanos, esto durante el desmantelamiento del mayor laboratorio de metanfetamina en ese país, que estaba escondido en un bosque del estado de Ogún. Tras el operativo se recuperaron químicos valuados en más de 360 millones de dólares. Banco Multiva presentó. Este choque múltiple ocurrió anoche en una gasolinera ubicada en San Pedro de los Pinos, de la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Al parecer, un camión de transporte público se quedó sin frenos. Se impactó contra una de las estaciones despachadoras. Al menos 4 vehículos resultaron con afectaciones, 2 de ellos quedaron destruidos por la mitad. 6 personas resultaron lesionadas. 100 más rumbo a la Copa del Mundo en la estación del Metro Chola de la línea 2, que conecta con el tren ligero y con el estadio donde será la inauguración. Un plafón se cayó a pedazos anoche. Mire, ahí está la imagen. Cayó sobre las vías del metro. El sistema informó que personal retiró los restos del material y después operó el servicio con normalidad. En esta línea, algunas estaciones están cerradas debido a su remodelación. Xola no es una de ellas, pero bueno, la ciudad pintada de morado y la inseguridad, y vean nada más las condiciones, la infraestructura que tenemos. Pero vamos contigo, mi querida Adriana Treviño. Toluca como en el Mago de Oz, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, mi querida Cristal, amigos de Imagen. Un tornado se registró ayer por la tarde en el Valle de Toluca, en el Estado de México. El fenómeno fue observado en los límites de los municipios Mexicalcingo, Calimaya y Metepec, dejando daños materiales y movilizando cuerpos de emergencia. Especialistas señalaron que se trataría de un tornado no supercelda que se genera por corrientes de aire en rotación durante tormentas intensas. Vean nada más.
Habrá más lluvias en el país. Las más fuertes para hoy se esperan en Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, San Luis Potosí, además de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y el Estado de México. Y en cuanto a las temperaturas, se pronostican máximas de hasta 45 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Y ahora les cuento que en Puerto Escondido, Oaxaca, miles de sardinas aparecieron en la orilla de la bahía principal. Especialistas señalan que este comportamiento podría deberse a la presencia de depredadores, cambios en las corrientes marinas o bajos niveles de oxígeno en el agua. El fenómeno generó asombro entre pescadores y visitantes de la zona. Hasta aquí la información de Nuestro Planeta. Cristal, regresamos contigo. Gracias, Adri. El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Aces, encabezó una serie de encuentros con sectores empresariales, líderes migrantes y autoridades diplomáticas en Washington, Oklahoma y Houston. Esto en el marco de una gira cuyo objetivo era el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo, la promoción de la inversión extranjera y el establecimiento de esquemas de protección para nuestros connacionales que trabajan en ese país. Ya le adelantaba hace unos momentos la historia de Karime. Ella fue brutalmente golpeada por quien era su novio, un hombre llamado Juan, quien dice pertenecer al ejército. ¡No se ¡para allá! Los hechos ocurrieron el jueves de la semana pasada en el estado de Morelos. El video es grabado por la familia de Karime, de 29 años. Denuncian que la joven recibió una paliza dentro de su propia casa por parte de Juan, su pareja, quien en redes sociales presume pertenecer al ejército y comparte fotos de su uniforme y armas. La familia de la joven intenta agarrarlo, pero él no se detiene. Karime queda inconsciente y su cuerpo cae al suelo de su casa, ubicada en la colonia Alta Palmira del municipio de Temisco. Karime no ha despertado desde el 14 de mayo, según sus familiares, quienes la reportan en estado crítico dentro de un hospital cuya ubicación prefiere no sea revelada, porque su agresor sigue en libertad. Ahorita mi hermana está en un estado crítico, todavía se encuentra mal. No está en coma. No, pero sí está grave, pues. En entrevista para Imagen Noticias, la hermana de Karime relata que todo ocurrió por un supuesto ataque de celos, luego de que Juan llegó en estado de ebriedad al salón de belleza de Karime acusándola de haberla engañado. Mi hermana tal cual le dijo, ahí está mi teléfono, lo puedes agarrar. Él agarró su teléfono, lo revisó y pues no encontró nada, pero él decía y juraba que pues lo engañaba cuando pues no. Aseguran que elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio y le pidieron retirarse a él y a sus hermanos. Se fueron, pero dice que horas más tarde el militar llegó a casa de su víctima. Él llegó con sus hermanos, él entró a la puerta a la casa y fue cuando él agarró a mi hermana de las greñas y le empezó a pegar con puñetazos a mi hermana en la cara, le empezó a azotar en el piso, su cabeza, y llegó hasta el grado de jalar un lavadero. Él jaló el lavadero y se cayó encima de ella. O sea, ¿él la golpeó con el lavadero? Sí, recibiendo un golpe en la cabeza y pues quedó inconsciente. En este otro video se muestra cómo los hermanos de Juan lo sacan de la casa de Karime después de haberla dejado inconsciente y lo ingresan a un Nissan negro con placas NZC 4670 para darse a la fuga. La Fiscalía de Morelos confirmó a Imagen Noticias que la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio mantiene indagatorias para esclarecer los hechos sobre la agresión a la víctima. Otra fuente confirmó a Imagen Noticias que en días recientes se efectuó un cateo en el domicilio donde presuntamente ocurrió la agresión y hasta el momento se desconoce si los hermanos del agresor también son sujetos de investigación. Karime tiene un hijo de 5 años que la espera en casa.
Ira Hurtado, vamos contigo ahora para que nos cuentes de qué hablan las redes hoy. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves, ya casi fin de semana. Vámonos rápidamente con la información y con las historias que les tenemos preparadas para el día de hoy. Vamos a iniciar con esto. La caída de un rayo provocó momentos de tensión, porque vean nada más en dónde cayó. Valió madre, nos cayó un rayo aquí en la gasolinera. Tu madre sigue prendido, macizo. Imagínense las probabilidades para que este rayo haya caído en este lugar. El rayo cayó en las instalaciones de una gasolinera en Cajeme, Sonora. El impacto causó un incendio que los propios empleados tuvieron que controlar. Afortunadamente el accidente no pasó a mayores, pero causó evidentemente momentos de tensión entre la gente que se encontraba en este lugar. Vamos a dejar Sonora y vámonos a nuestro siguiente destino, porque este señor que pasaba por esta calle ni cuenta se dio de lo que ocurría detrás de él. Se llevó todo lo que se encontró a su paso. Así se cayó este toro, se resbaló de la camioneta en movimiento que lo transportaba. Todo esto en Purándiro, Michoacán. El pobre animal confundido golpeó una moto y algunos autos. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Tampoco se ha dado a conocer qué ocurrió con este animalito después de esta situación allá en Michoacán. Que aquí termine el espacio informativo. Gracias por su preferencia, por su compañía. Mañana tenemos una cita, lleguemos puntuales a las 2. Buenas tardes, provecho.